Gracias, Andrea. Buenas noches con todos y todas. Gracias por estar en la segunda sesión del módulo 6. Espero que los contenidos de este módulo les hayan parecido interesantes, que hayan podido recorrer, si no al detalle en este tiempo, por lo menos sí en una visión general de qué se trata la estructura nacional e internacional de la gobernanza. Es un tema que efectivamente requiere más tiempo para profundizar, pero en este módulo hemos intentado dar los chispazos más importantes, los documentos y las intenciones más importantes que se manejan en gobernanza nacional e internacional del cambio climático, precisamente para motivar mayor investigación, pero además para tener una base, por lo menos, para la discusión que se puede generar en torno a qué y quién y cómo estamos haciendo para gestionar el cambio climático. Si hubiera una pregunta, les agradezco que me la pongan, pero hay una serie de preguntas frecuentes que giran en torno a el cambio climático y a su gobernanza. Entonces, quiero irlas repasando, contarles un poco de lo que son generalmente las dudas en términos de gobernanza del cambio climático y ya me contarán si va surgiendo alguna pregunta concreta. A lo mejor ustedes vieron que existen documentos internacionales de gobernanza como el Acuerdo de París y luego también tenemos algunos documentos nacionales que hablan sobre cómo lo tenemos que hacer a nivel nacional. Entonces podría surgir la pregunta de ¿por qué necesitamos una gobernanza nacional si ya existen documentos internacionales como los del Acuerdo de París, por ejemplo? Y lo cierto es tener presente que los acuerdos internacionales nos establecen metas globales, metas que tenemos que alcanzar como sociedad, como planeta, como economía también, pero que cada país es libre de implementar sus acciones específicas y adaptar las soluciones y las acciones que propone a sus propias condiciones y necesidades. De tal manera que hay que entender que un documento internacional no es un recetario de cómo abordar la gestión del cambio climático o cómo abordar esta discusión con una receta exacta, sino más bien que a qué aspiramos para que cada país vea sus prioridades, sus recursos y su contexto para poder comprometerse a ciertas acciones y priorizar también algunas otras. La gobernanza a nivel nacional lo que ayuda es a coordinar cuál es el esfuerzo entre los sectores, a definir prioridades dentro de un país, a definir actores relevantes dentro de cada uno de estos contextos y prioridades. Y finalmente, es el nivel que puede dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Es el nivel al que le corresponde incluso plantear cuáles son los desafíos que cada país enfrenta para poder abordar esas metas globales. De tal manera que los documentos de gobernanza internacional siempre van a ser el gran referente para que la política nacional empuje nuestros compromisos climáticos hacia lo que como planeta y como sociedad buscamos cumplir. Recuerden ahí que habíamos hablado sobre las NDCs o lo que es en español la contribución determinada a nivel nacional y habrán visto ustedes que son compromisos que hacen los países y que es un mecanismo actual para comprometer, pero también para dar seguimiento y transparencia a lo que los países hacen que surgen a partir del Acuerdo de París. Y las NDCs como herramientas, una vez más, es una especie de mapa de cómo podemos gestionar y ponernos compromisos para después decir cómo vamos al respecto, pero que luego a nivel nacional se tiene que aterrizar. En el caso de Ecuador, hay metas concretas de reducción de emisiones para el 2025. Y también establece sectores concretos en los que el país quiere trabajar, como el caso de energía, transporte y agricultura. Y en el caso de otros países, otros son los sectores prioritarios y otros son los valores comprometidos. De tal manera que conocer la estructura de las NDCs es importante, pero luego aterrizar para cada país también sigue siendo muy importante para saber el aporte de cada país, el compromiso de cada país, pero también con qué recursos o cuáles son los recursos con los que cuenta o quiere contar para cumplir esos compromisos. Y es muy importante este quiere contar porque claramente los países no tienen la solvencia absoluta para gestionar las soluciones que necesitan. ¿Eso significa que no lo tienen que solucionar? No.
Eso significa que hay que movilizar todo un aparataje financiero, tecnológico, técnico, político que permita dar esas soluciones. Las NDC precisamente son estos espacios en donde hacemos estos compromisos y vemos cuánto esfuerzo podemos hacer por cuenta propia y cuánto esfuerzo se requiere internacionalmente o con apoyo de otros países. Y aquí es precisamente en donde la gobernanza internacional y la nacional empiezan a dialogar, porque los documentos de gobernanza internacional son precisamente los que establecen cuáles son actores fuera del límite nacional que pueden contribuir a esos espacios. Hay varios y los habrán visto en la estructura de gobernanza también. El Ecuador tiene ya sus NDCs, documento que está publicado también en la plataforma, por eso no me voy a detener en ello, pero sí me voy a detener en lo que es una discusión importante en torno al cumplimiento de sus compromisos climáticos, y es cuáles son los desafíos. Nosotros estamos en este momento en una coyuntura climática muy clara, grave para nuestro país, para la región en general, pero muy grave para nuestro país por cómo las condiciones de vida y las condiciones de desarrollo día a día han cambiado drásticamente nuestra realidad. Y ahí se presentan precisamente los desafíos, o tal vez decir que estas realidades duras que estamos enfrentando son precisamente parte de los desafíos para enfrentar la crisis climática y para cumplir los compromisos climáticos que nos establecemos. Uno de ellos es aquel que afecta a todos los sectores y todos los compromisos, que es la falta de financiamiento nacional e internacional. A nivel nacional tiene que haber un compromiso de recursos que parece no ser suficiente, para ningún país lo son, no somos la excepción, pero también a nivel internacional se destinan cada vez más recursos que no son suficientes tampoco para los países que los necesitan. Y aquí entra un problema de priorización, de acceso a estos recursos, de cómo se seleccionan los países que acceden a estos recursos. Y es un desafío importante cuando somos un país abundante, pero todavía con muchas limitaciones para un acceso a financiamiento, suficiente sobre todo. Hay también, le habíamos dicho que los sectores de compromiso para la reducción de emisiones del Ecuador son energía, transporte y agricultura principalmente, pero estos son sectores de los que el país depende altamente y aún así hay muchas limitaciones técnicas y tecnológicas de estos sectores. Para poner el ejemplo más claro, mucho se ha dicho que parte de esta crisis energética que estamos atravesando tiene que ver con el mantenimiento, por ejemplo, de la infraestructura. Y ahí, claro, se combina precisamente una crisis climática, de una sequía drástica, de aumentos de temperatura que no favorecen a que pueda llover como necesitamos que llueva, y una deficiencia tecnológica y técnica de haber dado un mantenimiento adecuado a nuestra infraestructura, de haberle dado el tratamiento adecuado, incluso los niveles de diseño y construcción de esta infraestructura. Entonces, podríamos tener con más acceso o mejor desempeño tecnológico, podríamos cubrir de mejor manera la crisis climática. Y bajo ningún concepto es que lo uno causa lo otro. Sin embargo, si ya estamos en un momento de sequía extrema, pero además no tenemos la capacidad técnica y tecnológica para que nuestra infraestructura responda a esa crisis, las consecuencias y el impacto va a ser todavía más negativo. Mezclando un poco, ¿no? O sobreponiendo las capas de lo que son los efectos de la crisis climática y la capacidad que tenemos para adaptarnos como país. Otro de los desafíos importantes es la débil o lo difícil que es coordinar a los actores del gobierno y a los que no son actores del gobierno. Muchas veces lo que sucede es que parece que hablaran idiomas distintos, parece que tuviesen prioridades diferentes, mientras para el gobierno puede ser el gasto, para otros sectores puede ser más bien acciones concretas, intervenciones concretas, y existe sí una brecha de diálogo entre el gobierno y los actores que no son del gobierno, que no es muy fácil de conciliar, esa es la verdad. Porque intereses, digamos, van a existir de lado y lado, y tener intereses no es negativo, eso va a ser muy importante, porque todos tenemos una agenda en torno a un interés. Sin embargo, cómo esos intereses entran en conflicto, cómo se determina
qué interés se prioriza, cuál es más fuerte que otro en pugnas de poder. Es muy importante abordarlo desde la gobernanza climática para asegurar que los intereses responden a bien común, que los intereses por los que existe algún conflicto o los intereses por los que existen ciertas agendas de trabajo estén respetando la normativa nacional e internacional, que aquello por lo que se está trabajando vaya en favor de la población que siente los efectos y no en detrimento, y que se favorezca una mayoría. Pero que además impulsen a que el país cumpla efectivamente con los compromisos que ha venido adquiriendo para la crisis climática. Cuando este diálogo no existe, lo que terminamos teniendo en realidad son dos sectores intentando hacer algo que puede conseguirse en mayor o menor medida, pero que juntos podrían funcionar más o que podrían complementarse. Entonces, los actores gubernamentales con los no gubernamentales podrían en realidad ser un solo complemento, y en nuestro país, cuando hay tantas disparidades y polarización, cuesta mucho llegar a estos acuerdos entre estos dos sectores. Y esto es uno de los limitantes más importantes, porque todos de una u otra forma estamos involucrados en la gestión del cambio climático, pero además hay muchas soluciones que se están generando desde sociedad civil, desde la academia, desde las ONGs, desde la cooperación internacional y también desde el gobierno. Entonces hay una lluvia de acciones que cuando es dispersa puede tener efectos aislados y puntuales, pero que cuando se agrega podría ser más eficiente. Y eso sí le corresponde a la gobernanza, buscar los espacios de encuentro entre el gobierno y los no gubernamentales, buscar cuál es la línea que divide los espacios de poder de cada uno de los actores. Y finalmente poner también sobre la mesa cuáles son los intereses por los que nos estamos moviendo, ¿no? A quién queremos favorecer y cómo. Em, otro desafío importante para cumplir estos compromisos climáticos se refiere en la misma línea del espacio de poderes e intereses a las presiones económicas que hacen que un país tenga que priorizar actividades, por ejemplo, extractivas sobre la sostenibilidad ambiental. Y eso pasa mucho en economías como la nuestra, en donde tenemos abundancia natural, alta dependencia de los recursos naturales. Y además, hay que decir lo que es, somos un país que tiene necesidades inmediatas para que su población tiene que satisfacer. Quiero ser concreta, me refiero a que en nuestro país todavía hay gente que tiene que buscar la manera de definir con qué se va a alimentar día a día, definir con qué va a alimentar a su familia día a día, con qué la va a movilizar, cómo va a darle los servicios básicos en una lucha diaria. De tal manera que si nosotros estamos en una población que vive en un bosque nativo que tiene que preservarse porque capta ahora CO2, y le pedimos que guarde ese bosque, que no lo tale para vender, que no lo destruya para comer, sino que lo guarde para que las generaciones futuras puedan disfrutar de él. Hay una incoherencia importante en decirle: usted no asegure su medio de vida de hoy, no asegure su alimentación suya y de su familia para hoy, para que en adelante las otras generaciones sí lo puedan hacer. Tenemos que reconocer que por más que sea un pedido sensato en la medida de preservar un recurso natural para la mayoría, no es sensato para quien vive la necesidad. Y que quien necesita alimentarse y alimentar a los suyos probablemente esté tentado a extraer recursos naturales, a explotar recursos, a dañarlo, si es que eso va a generar un medio de vida, ya sea para consumirlo o ya sea para la venta o para la comercialización, que es lo que puede pasar con la minería, por ejemplo. ¿Esto justifica la ilegalidad de la extracción? No, bajo ningún concepto. Y no es un tema de justificarlo, es un tema de entender que todavía tenemos problemas que se tienen que resolver para una población día a día y que es muy difícil pensar en el mediano y en el largo plazo de la sostenibilidad cuando en el corto plazo no podemos asegurar, como país, las necesidades satisfechas de la población. Y ese es uno de los limitantes o uno de los desafíos más importantes de abordar
compromisos climáticos, precisamente porque, mm, como ven en mi ejemplo, no coincide la temporalidad del problema y de la situación. Y tenemos problemas que se tienen que solucionar de inmediato versus acciones que tienen que tener su efecto en el tiempo, porque la absorción o la no emisión de carbono no la vamos a notar mañana, la vamos a notar en la calidad de vida de aquí a 15, 20, 25 años. Y eso es muy complicado de poner reglas, de establecer recetas. Lo hemos dicho, la gobernanza no busca hacer esto, pero la gobernanza tampoco o los documentos per se no lo pueden solucionar. Quien puede plantear justo estos dilemas y los caminos que se pueden tomar son quienes hacen uso de los documentos de gobernanza para buscar medios y buscar maneras de dar gestión a estos problemas inmediatos que finalmente tienen que ver con la sobrevivencia de nuestra población. Y ahí es muy difícil, como les decía, pensar a mediano o largo plazo en cuidar los recursos, en asegurar la absorción de carbono o en evitar las emisiones a cambio de población que todavía pelea por sus necesidades básicas, por sus necesidades fundamentales y las de su familia. Aquí entra otro de los temas que también son importantes para conversar cuando hablamos de gobernanza y es el rol de la población y las comunidades locales. Vamos a poner esto un poquito más en contexto porque los sectores generalmente rurales o mayormente rurales, en donde se encuentran los recursos naturales que nos ayudan a preservar la captura de carbono o a disminuir la emisión de gases también, son sectores en donde viven comunidades, muchas veces son comunidades nativas. En muy pocos casos, incluso conocemos en el caso del Ecuador que hay incluso comunidades que no han tenido todavía contacto versus otras que se vienen abriendo y que vienen además entrando a este espacio de negociación también. Pero las comunidades locales que ocupan estos espacios, que con derecho se sirven además de estos recursos, tienen un rol fundamental, porque durante años, décadas, siglos han sido las guardianas de los recursos. Han sido incluso quienes han sabido capturar, por ejemplo, saberes ancestrales en torno a cómo cosechar, cómo sembrar, cómo cultivar, cómo mantener, cómo cuidar un determinado recurso, un determinado bien, en armonía con la naturaleza y en armonía con el medio ambiente. Pero cuando llegamos a estos puntos precisamente en que esos cuidados no son suficientes o ese conocimiento ancestral no es suficiente para que aseguren sus medios de vida, la primera solución que van a hacer es darle otro uso que es la no conservación de los recursos naturales. Y es la realidad de nuestras comunidades locales, comunidades a las que nuestro país todavía le debe mucho en términos de servicios básicos, de acceso a educación, de acceso a tecnología, además de calidad de los servicios básicos, calidad de salud. La deuda con muchas de las comunidades locales guardianas de estos recursos es grande. Y obviamente estas comunidades sentirán una presión para mejorar sus condiciones de vida usando los recursos de los que disponen. El diálogo con comunidades locales es fundamental en la gobernanza climática, especialmente como en el caso de Ecuador con población indígena, que vive principalmente en páramos y Amazonía, digamos que inciden fuertemente en la captura y en la emisión de los gases. Pero el diálogo para la comprensión de lo que es el cambio climático, porque seguramente lo viven, no es que les vamos a explicar que hay algo que viven, no, al contrario, ya están viviendo los efectos, solo que no saben que esto se llama efectos del cambio climático. Pero además para rescatar su cultura, para rescatar tradiciones y conocimientos que ayudan a la conservación y adaptación al cambio climático. En la agricultura, que es un sector en el que trabajamos mucho como proyecto, hay muchas técnicas que permiten el uso efectivo del agua, que hacen uso de los calendarios lunares, que optimizan el recurso del sol, por ejemplo, para los cultivos y cosechas, y hemos ido perdiendo.
esos conocimientos, se han ido diluyendo entre una infinidad de técnicas, tecnologías. em, y eso es importante rescatar. Y el diálogo con las comunidades locales precisamente llama a conversar, a entender la posición de las comunidades locales, pero también a invitarles a compartir estos conocimientos y a nosotros a valorarlos. Ah, sabiendo que son sí soluciones más sostenibles con el medio ambiente porque históricamente lo han sido, porque ancestralmente lo han sido. Entonces, tenemos que también confiar en el conocimiento de nuestras comunidades locales. Y ustedes me dirán, bueno, pero eh, puede surgir la pregunta de, acabamos de decir que uno de los desafíos es el acceso a la tecnología, pero yo también estoy diciendo que como mucha tecnología no favorece a la preservación de los recursos naturales, pero ahí entonces hago una aclaración. La tecnología no solamente se refiere a los nuevos aparatos mecánicos que pueden hacer un trabajo, sino también a las nuevas formas y conocimientos de hacer las cosas. De tal manera que recuperar los saberes ancestrales de alguna forma también es recuperar un tipo de tecnología. También es aprovechar conocimientos técnicos de cómo sembrar y cosechar agua o de cómo hacer un uso eficiente del agua para los cultivos y así en momentos de sequía nos adaptamos mejor. Entonces, como para romper este paradigma de que cuando se habla de tecnología estamos hablando de aparatos modernos, tecnológicos, cableados, eléctricos, no. La tecnología se refiere a formas innovadoras de hacer las cosas. Y en ese sentido, y por eso lo digo, las comunidades locales son proveedoras de mucha tecnología, o sea, de muchas formas innovadoras de cuidar los recursos y, obviamente, de manejar la crisis climática desde los conocimientos que se pasan de generación en generación. Otro de los actores importantes que nos preguntamos permanentemente qué rol tienen, qué papel tienen, son las del sector privado. El sector privado a nivel mundial es responsable de las emisiones, gran responsable de las emisiones, porque mucho tiene que ver con las técnicas productivas de una economía en donde nuestra capacidad productiva excede nuestra capacidad de consumirlo. Y por eso estamos siempre como atrás de intentar consumir todo lo que se puede y todo lo que necesitamos, porque hay todo un aparataje detrás del sector privado. Y está bien, ojo, está muy bien, porque la razón de ser el sector privado es la producción, la rentabilidad, pero eso no puede ser a costa de los recursos naturales o a costa de generar crisis climática o a costa de afectar a la población. De manera que es súper importante también cuestionarnos qué rol tiene, qué rol debería tener el sector privado, cómo deberían participar en nuestras metas y acciones climáticas. Es una respuesta em, que puede parecer directa, pero no lo es. Puede parecer directa desde la planificación de escritorio, tal vez, pero hablar con el actor privado y entender que dentro de su composición está la generación de beneficio, que finalmente buscan una ganancia, buscan una rentabilidad, pero además necesitan de los recursos para producir y necesitan encontrar un equilibrio. Es una discusión mucho más compleja que solo decir, sí, es un ejemplo, deberían pagar un impuesto, deberían pagar una tasa, deberían... No va solamente por pagar los daños que hacen, va por evitar los daños que hacen, van por responsabilizarse de las emisiones y de la calidad ambiental de sus productos, pero también por cómo dialoga, por ejemplo, el sector privado con la comunidad que le rodea. Cómo dialogan los actores con el entorno que está a su alrededor, con la población que vive alrededor de las empresas privadas, digamos, de las productoras, fábricas, industrias. ¿Qué rol tienen esas comunidades? ¿Cómo afectan o dejan de afectar? ¿Cómo miden estas empresas, estas productoras, el impacto que tienen en la naturaleza y en la población? Porque no es solamente en la naturaleza y en la población, sino también, perdón, en la población. Y aquí en lo que debemos pensar es de los incentivos, ¿no? ¿Qué incentivos tendrían las empresas para participar de las acciones climáticas?
Estos incentivos no son inmediatos, lo digo porque no es tan simple como ir a hablar, no sé, con una productora lechera y decirle, bueno, el ganado emite gran parte de gases de efecto invernadero y por lo tanto usted tiene que beneficiarse de esta manera. O sea, no es un tema directo, pero sí es un tema que vale la pena poner en análisis porque mejor gestión de los efectos del cambio climático o de sus aportes al cambio climático hacen que para la empresa tenga un alto potencial de reducción de costos, porque puede ser más eficiente con sus recursos, si es que mapeamos que no lo está haciendo. Y ser más eficiente efectivamente se traduce en menores costos de producción, en mayor rentabilidad. Ese puede ser un incentivo. Otro incentivo no menor es que cuando las empresas privadas asumen su responsabilidad con la crisis climática, abren también las puertas a los actores internacionales que tienen financiamiento, que tienen acceso a información o acceso a tecnología para que trabajen con ellas, porque están mostrando de alguna forma su nivel de responsabilidad y el nivel de voluntad que tienen para participar no solo del problema, sino también de la solución. Hay mucho en cuanto a acceso a financiamiento, pero también de intercambio de tecnologías, pero también de intercambios de recursos, digamos, en concreto, ya no solo tecnologías, pero de tipos de recursos, de insumos, de participación en cadenas de valor. Se puede pensar toda una serie de beneficios vinculados a las facilidades a las que pueden acceder las empresas que se responsabilizan. Se puede ser muy innovador en ese sentido, ¿no? Siempre y cuando se asuma precisamente esa responsabilidad y donde una empresa entienda cuál es su participación en la emisión de gases o en las afectaciones o en la generación de vulnerabilidad de la población em, para que puedan, digamos, manejarlo de alguna forma. ¿Y a qué me refiero con la vulnerabilidad? Una empresa productora puede emitir gases de efecto invernadero, pero también, por ejemplo, puede consumir el recurso agua que ya es escaso en una región, haciendo que agricultores, por ejemplo, no tengan acceso a riego, porque el agua escasa y ya solamente abastece una empresa, por ejemplo. Ejemplos hay un montón, les invito a que piensen en distintos ejemplos porque suelen ser los más claros. Y lo que quiero decir es, no es que el consumo de la empresa hace que haya menos agua. No, la empresa consume agua, pero frente a una sequía como la que estamos viviendo y a una natural reducción del recurso hídrico, que una empresa se sirva del poco recurso que hay, definitivamente afecta al resto de la población que necesita el mismo recurso. Sobre todo si estamos hablando en niveles de montaña, en donde el agua naturalmente corre hacia abajo y los puntos de arriba son los que tienden a secarse más y necesitan riego. Es difícil dimensionar en pocas palabras la problemática que se genera en torno a los sistemas productivos que no asumen su rol en la crisis climática. Como digo, por el grado de las emisiones, pero sobre todo por cómo pueden afectar a la población vulnerable que no tiene la misma capacidad de respuesta que una empresa privada frente a un problema climático. Y en este sentido, precisamente, las empresas pueden ver en su participación más activa en la gestión de los efectos del cambio climático una mejora en la reputación y en la competitividad. Actualmente existen certificaciones verdes que sean realmente verdes, ojo, eso es muy importante conocer a fondo el tema de las certificaciones, pero existen mecanismos que aseguran que una empresa está siendo sostenible, que una empresa está siendo ambientalmente responsable, incluso que una empresa está dejando o está disminuyendo su huella de carbono, por ejemplo. Y esto significa más reputación para la empresa y más oportunidades en una cadena de valor que es ambientalmente responsable. Hay que empezar a buscar estos beneficios y sacarlos y exponerlos, tener agendas de trabajo con el sector privado precisamente para poder conseguir resultados en este sentido. Las empresas por sí solas podrían o no hacer propuestas de gestión climática,
pero no es su razón de ser es la rentabilidad y lo insisto, está bien. Entonces, nosotros desde actores que entendemos y trabajamos con gobernanza, por ejemplo, somos quienes podemos acercar estas alternativas, somos quienes podemos abrir luces sobre los posibles caminos que se pueden tomar y esto es de hecho lo que tenemos que hacer desde esta comprensión. Ese es el llamado, por ejemplo, de este módulo. ¿Y qué pasa con la ciudadanía en general? Bueno, la ciudadanía que también es responsable de la crisis climática, pero recuerden que responsabilidades compartidas, pero de acuerdo a lo que cada uno le corresponde. La ciudadanía tiene que ser muy activa y participativa con los programas de conservación de recursos. No podemos dejar que sean los actores del gobierno solamente o los no gubernamentales, las ONGs, las fundaciones, la cooperación o la empresa privada, de quien también hemos hablado en la estructura de gobernanza. No podemos esperar que ellos sean quienes solucionen sin nosotros como ciudadanía también tomar medidas como eso, como sumarnos en los espacios de conservación, sumarnos en los espacios de reforestación, por ejemplo, ser parte de esos procesos. Quito acaba de vivir un proceso de reforestación y si bien entiendo que el número de participantes fue grande, creo que para en relación a la población total siempre va a quedar corto, ¿no? Y eso es parte de la ciudadanía. No podemos pedir que tengamos una ciudad más habitable y más fresca y con menos efectos del cambio climático, si a cambio de eso no hacemos o no contribuimos en nada. La ciudadanía es parte fundamental de la gobernanza. Y lo dicen tanto los documentos nacionales como los internacionales. Es decir, el Acuerdo de París destaca y realza el aporte de la ciudadanía como actores que definitivamente marcan una diferencia en las acciones climáticas, ¿no? Esto se refiere también, por ejemplo, a la adopción de hábitos sostenibles, a la reducción de plásticos, al uso de transportes con tecnologías más amigables, entendiendo muy bien que nuestro país tiene una red de transporte que todavía le queda mucho por madurar, pero digamos, también tenemos, se espera que también se pueda usar la caminata, usar bicicleta, usar otros medios que no solamente son los que consumen combustible, por ejemplo. Y eso es una decisión puramente ciudadana en un contexto complejo, porque no voy a negar que hay un contexto de peligro, de inseguridad, de desconfianza, que poco a poco tenemos que ir mejorando. Digamos, una cosa tiene que mejorar, ¿cuál primero? No sé. Una vez más, son como discusiones concretas sobre las que se puede abordar, pero igual si dejamos de usar el espacio público se vuelve un lugar inseguro. Igual si es inseguro dejamos de usar, entonces es el huevo, la gallina, ¿quién fue primero? Lo importante es entender que como ciudadanos somos dueños del espacio y que podemos adoptar hábitos saludables y sostenibles para usar ese espacio y disminuir nuestra huella de carbono, por ejemplo. Pero además, obviamente, somos veedores y exigentes frente a los gobiernos, frente a las empresas y frente a otros actores. Y nosotros somos quienes tenemos que ejercer esa veeduría en nuestra calidad ciudadana, porque es parte de nuestros deberes y derechos. Am, Voy a pasar a otra de las preguntas frecuentes, porque, digamos, hasta ahora o he querido dilucidar parte de los actores y componentes de la gobernanza, pero también suele preguntarse cuáles son los mecanismos que tenemos para supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas climáticas en Ecuador. Y habrán visto ya que quien tiene la rectoría, y esto ya lo saben, del tema climático en el país, es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es quien propone, pero también quien reporta los avances sobre las políticas climáticas y los compromisos a los que nos hemos adherido o que nos hemos planteado. Y esto se revisa periódicamente ahora con las NDCs de las que ya hablamos, ya hay una periodicidad establecida, ya hay unas metas que tenemos que alcanzar, hay revisiones permanentes, voluntarias de reportar hasta un punto, pero en algún momento todo se vuelve también, para todos los países llega la hora de reportar sus compromisos y sus avances, ¿no? Y esto es en el marco o amparado por el marco, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la que ustedes habrán leído bastante
en la estructura de gobernanza internacional. Am, ¿Por qué el Ecuador querría asumir y cumplir estos compromisos y reportarlos? Bueno, volvemos al financiamiento, que es uno de los elementos tal vez más débiles o el eslabón más débil de una cadena que tiene que activarse, porque los recursos son escasos y los recursos financieros todavía más. Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque como país también tenemos acceso a financiamiento, a programas de cooperación internacional vinculados con el cambio climático y entonces mostrar el compromiso que tiene el país con metas climáticas y con gobernanza climática nacional e internacional es definitivamente un punto a favor para tener acceso, mayor acceso a financiamiento. No es una garantía, para nadie lo es, pero sí es un espacio que catapulta al país para tener y participar de espacios de financiamiento mayores y mejores. No se diga el beneficio obvio que es la protección de los ecosistemas, pues, plantas, fauna, flora, recursos, población, que se ve beneficiar por la preservación de los recursos y definitivamente por asegurar una mejor calidad de vida en vinculado con los efectos del cambio climático. Y mayor resiliencia de la población, es decir, una mejor y mayor capacidad para adaptarnos a estas adversidades, preverlas, saber qué vienen, saber qué son, saber a qué o qué nos espera y poder prepararnos para hacerlo y poder responder mejor frente a estos cambios y frente a los efectos del cambio climático. Mantener esos compromisos para el país nos ayuda a tener eso presente y a comprometer a varios sectores de la población, como los que ya hemos mencionado. Am, También suele preguntarse ¿cuál sería la relación entre la gobernanza climática y los derechos humanos? Incluso nuestra Constitución. Recuerden que todo el diálogo y la conversación y la reflexión original del cambio climático se apoya también en documentos como los derechos humanos, porque se amparan mucho de lo que nosotros como personas tenemos que ver protegido para nuestro bienestar. Habíamos dicho en la clase pasada precisamente que nuestra Constitución reconoce los derechos de la naturaleza en un esfuerzo pionero en la región y ese reconocimiento de los derechos nos da a nosotros también la responsabilidad de que nuestros documentos de gobernanza nacional sean coherentes. Y entonces, pues si estamos asumiendo o si estamos reconociendo los derechos que tiene la naturaleza, definitivamente la gestión de el daño a los recursos o los efectos por el daño a los recursos, como son el cambio climático, es un asunto que tiene que entrar en el diálogo de la gobernanza y entender que si nosotros reconocemos, bien reconocido, que la naturaleza tiene derechos, tenemos también que salvaguardar esos derechos. Tenemos que cumplirlos, tenemos que ser coherente. Y la gobernanza climática y los derechos precisamente tienen toda la relación ahí. Pero además, como les decía, el cambio climático pone en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, como el acceso al agua, como el acceso a salud, como el acceso a vivienda, a calidad de vida. em, Porque si el cambio climático hace que, por sus efectos, disponga de menos recursos, que existan necesidades no cubiertas que hay que buscar día a día la forma de cubrir. No estamos hablando de derechos fundamentales, desde el cumplimiento de derechos fundamentales, no se los estamos garantizando. Entonces, la gobernanza también tiene que pensar en eso, ¿no? No solamente en financiar y en la tecnología, sí. Hay como toda una serie de ejes sobre los cuales tiene que pensar la gobernanza y en los que se tiene que apoyar a nivel internacional, pero generar los documentos de gobernanza nacional que tienen que resolver muchos ejes. Una vez más, hay que ser muy claros en que no hay recetas. Ningún documento, ni internacional ni nacional, va a dar la receta de empiece por aquí, continúe así y termine por acá. Eso no sucede, pero
entender cuáles son los principios de los que nos movemos como sociedad y como planeta, y entender cuáles son las capacidades, las restricciones, los desafíos y las oportunidades de nuestros países, nos permiten ofrecer mejores soluciones, más adaptadas, soluciones que respondan mejor y soluciones sobre todo que sean sostenibles en el tiempo, que no sean intervenciones de corto plazo que al final del día podrán generar un resultado inmediato, pero que no se sostiene, ¿no? Eso es parte muy importante del diálogo y de la conversación de gobernanza. Em, y por eso es que no necesitamos sabernos de pe a pa con absoluta memoria todos los documentos de gobernanza, sino necesitamos de entender los marcos generales, conocer qué documentos hay, qué documentos se generan, a qué documento me remito en caso de, y generar nosotros mismos las respuestas a las preguntas y a las interrogantes que se plantean en el manejo de la crisis climática. Am, Ahí, por ejemplo, la educación juega un papel importantísimo. La educación es clave para generar conciencia, para preparar a las generaciones a enfrentar. Generar conciencia porque todavía hay espacios en donde se discute si esto del cambio climático es o no, incluso espacios que pueden todavía negar que es por emisión o que es por efectos humanos. Esto ustedes ya lo han visto en los módulos anteriores, esa claridad ya la tenemos. Sin embargo, es precisamente el acceso a educación, a información, a evidencias, lo que hace que esos espacios de que ponen en duda algo evidente se acorten. Y que en lugar de tener que defender si es que el cambio climático tiene o no causas humanas, podamos dedicarle más tiempo y esfuerzo a generar soluciones, respuestas, acciones que nos permitan enfrentar mejor los efectos y que permita que nuestra población como país se adapte mejor a los efectos del cambio climático. Hay varias iniciativas de educación, tal vez hay más que nunca. Ustedes están dentro de una de ellas, porque este curso, esta Escuela de Cambio Climático, es precisamente un espacio de educación para esto que lo que requiere también es como tener unos pilares integrales en torno al cambio climático. Am, y también hay que pensarlo, ¿no? Pensar como no se trata de hacer cursos por cada organización, sino de intentar pasar el conocimiento de la mejor manera posible, de la forma más útil, más práctica, más aplicada, pero también entendiendo qué espacio del cambio climático queremos trabajar. Y quiero decir que la gobernanza considera temas de generación, intercultura, género, tipos de recursos, áreas rurales o urbanas, ordenamiento territorial, salud, por ejemplo, sectores productivos. Entonces, el cambio climático, al ser un efecto transversal a nuestras realidades, se puede abordar desde distintos aspectos. Y en todos esos aspectos, la educación, el conocimiento y la transmisión de esas sabidurías juega mucho a favor. Am, Juega a favor incluso porque con el tiempo esa educación se tiene que convertir en conocimientos más profundos que le abran oportunidades al país frente a la crisis climática, que no solo permitan gestionar los efectos que ya se sienten, sino encontrar también oportunidades que puedan servir al país para su desarrollo, como pueden ser el desarrollo de energías renovables, el mayor o la implementación de mayores estructuras de energías renovables, promoción de actividades que respetan y son amigables con los recursos y el ambiente, como el ecoturismo, y todas las actividades que cuidan de los ecosistemas para generar algún tipo de ingreso. Y la innovación tecnológica, que insisto, no solo me estoy refiriendo a las máquinas y a los cables, sino a la capacidad de hacer más y mejor con los conocimientos que tenemos, que se traduce al final del día en empleos, en soluciones, en mejor calidad de vida. Entonces, el país también tiene muchas oportunidades al intentar abordar o al abordar las soluciones que se requiere para la gestión climática. Hay un rol importante ahí de los jóvenes que precisamente esta escuela convoca, no exclusivamente, pero con un énfasis muy importante en los jóvenes líderes y lideresas porque son precisamente la generación que viene a hacer una especie de renovación.
una generación que además viene ya con no solo ideas frescas, pero también con la comprensión de las nuevas dinámicas que existen en el mundo, en la economía, en la sociedad. Y el rol de los jóvenes en la gobernanza climática es trascendental. Los jóvenes tienen la capacidad de generar presión sobre, por ejemplo, gobiernos o sobre ONGs o sobre industrias en particular. Es un ímpetu que los que tenemos un poco más de años ya no lo dedicamos igual. No es que esté mal tener un poco más de años, pero existen sus fortalezas en los distintos grupos de edad que existen y por eso necesitamos que los jóvenes se involucren en la gestión climática y que sean parte de las estructuras de gobernanza climática para que aseguremos que sus mejores cualidades también están a favor de los efectos del país y de la gestión de la crisis climática. Estas son varias de las preguntas que suelen surgir cuando se habla de cambio climático y gobernanza. Como les digo, no interesa per se conocer a memoria los documentos, sí entenderlos, sí saber de qué se tratan, sí saber las metas globales, sí saber la periodicidad, que son detalles sobre los cuales ustedes serán evaluados. Pero esa evaluación no pretende solo que ustedes memoricen documentos o memoricen estructuras, sino más bien que tengan elementos de juicio, de discusión, de diálogo y de aporte para poder generar nuevas dinámicas, para poder reflexionar sobre cómo son las cosas y cómo deberían ser, para, en fin, ¿no? Creo que queda claro que conocer más sobre la gobernanza no es solo un ejercicio de memoria y de un checklist, sino es más bien un ejercicio de entender que hay formas de gestionar las mejores soluciones y hay formas de gestionar los distintos grupos de la sociedad y de la producción y del gobierno que estamos involucrados en los efectos del cambio climático y en su gestión. Si hubiera alguna pregunta, yo quedo atenta. De lo contrario, agradezco más bien su atención. Les invito a que terminen el proceso. Están ya muy cerca, cada vez más cerca de terminar el curso. Enhorabuena por eso. Terminen el proceso y motívense también a generar más soluciones y a ser parte de estos espacios dinámicos de diálogo sobre el cambio climático. Em, Sin más, les agradezco mucho, les deseo una buena noche y espero que se encuentren muy bien. Listo, muchísimas gracias, estimada Pamela. Quedamos al pendiente de la siguiente clase. Una buena noche.